poquito, pasando un poquito de todo. A eso está bien. Eso está muy bien. Bueno, vamos a dar inicio, por respeto a todos los que ya están conectados desde tempranito. Pues vamos a continuar con el tema que quedamos pendientes la semana pasada, que fue el día viernes, para darles una explicación algo rapidita acerca de la clasificación que vimos acerca que es de los estados. Entonces, creo que Ethel levantó la mano antes de dar inicio. Sí, licenciada, solamente para confirmar la fecha del examen, que sería el 6 de marzo, ¿cierto? Sí, ustedes arrancan el 28, nosotros somos el tercer día de examen, creo que es el 6, si no estoy mal. Déjenme corroborar, por acá voy a ver que ayer me enviaron el calendario. Gracias. Vamos a ver. Nos toca el 6 de marzo. Exacto. Ustedes inician el 28 con filosofía del derecho, luego derecho financiero, que es el 2 de marzo, y el 6 nos toca a nosotros. ¿Tienen alguna duda acerca del examen parcial, jóvenes? ¿El contenido? Ok, bien. El contenido es todo lo que podamos abarcar hasta el día viernes. Ese es el contenido. Y por favor van a los convenios o tratados que yo les vaya indicando el día de hoy, pues también van a formar parte del examen. Ustedes los tienen que leer para que empiecen a estudiar. ¿Alguna otra duda? No, licenciada, estoy clara. El viernes de esta semana, ¿verdad? Exacto. Este viernes tenemos nuestro último día de clase. Ok. Ajá. Ahora bien, no sé si tienen la duda, pero ¿tienen alguna otra duda? De una vez les informo que yo no doy clase durante ustedes se encuentran en exámenes parciales. ¿Por qué? Para que ustedes puedan tener tiempo para estudiar y repasar de los cursos. Entonces, los días que nos toque en clase no vamos a tener hasta finalizar el último parcial, que sería, vamos a corroborar las fechas para ser exactos, para que no se me vayan a ir de vacaciones y no se les vaya a olvidar también. Ustedes tienen el examen, el último que es notarial 3, el 10 de marzo. 10 de marzo. Entonces nosotros tenemos clases el 13, si no estoy mal. Lunes 13. 13 de marzo. Entonces, hasta el 13 de marzo tenemos la siguiente clase, aparte del día viernes, ¿verdad? A ver, Ronnie, Estuardo. Gracias, licenciada. Buenas tardes y compañero, buenas tardes. La consulta es, ¿qué horario va a disponer usted para elaborar el examen? Muy bien. El horario que tenemos, pues, va a ser el horario de clase, que sería, pues vean, de coordinación aún no nos han indicado el horario, pero dice que en el horario del curso, o sea que nos toca a las 6 de la tarde. No se les vaya a olvidar. Así que para los que trabajan en este horario, por favor, solicitar permiso o para que se vayan organizando, pero sí va a ser en el horario de clase. A ver, Gabriela Rodas. Hola, Ligda. Mire, disculpe, ¿no podría usted pasarnos el examen una media hora más tarde? Media hora más tarde. ¿Por qué? ¿Tú trabajas? Yo creo que todos trabajamos por el tráfico, más que todo. Vean, pues fíjense que acá ustedes ahí podrían verificar en el calendario que dice que los exámenes se llevarán a cabo en forma virtual en las fechas indicadas y en el horario del curso. Solo que me dejen corroborar y preguntar en coordinación
para ver si me autorizan poderles hacer el examen a las 7 de la noche. Yo creo que a esa hora ya la mayoría puede. Sí, Y con mucho gusto yo les confirmo el día viernes. Entonces quedamos pendientes con el horario. Yo consulto en coordinación y les informo el día viernes. Gracias, licenciada. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no. Entonces, ahí se recuerdan, clase, el último día de clase lo tenemos el día viernes y hasta lo que veamos el día viernes es material para el examen parcial. Van a tener suficiente tiempo para poder estudiar. Para los que tienen el libro, pues empiecen a leer. Los temas que vamos a evaluar, pues son los temas que hemos visto directamente acá en clase. Así que ustedes tendrán sus anotaciones. De igual manera, yo les voy a compartir también la presentación de las diapositivas, que es lo que me sirve para poder guiarme en la clase. A ver, alguien preguntaba algo. Martes 14 sería, sí, perdón, es que no vi exactamente la fecha, yo creo que el lunes es 13, ¿verdad? Entonces sería martes 14 que tendríamos clases nosotros. ¿En qué plataforma? En la plataforma de Classroom. Yo ahí les voy a, para los que sí se realizaron el laboratorio, los que hicieron el ejercicio, ahí en la plataforma de Classroom yo les cuelgo el enlace o el link para que ustedes puedan ingresar, ya sea desde la computadora o de su teléfono móvil, para que puedan responder. Así que, por favor, tienen que tener mucho cuidado en cuanto al tiempo que se les está dando para que ustedes puedan responder. Entonces, ahí les voy a indicar que son 40 minutos el tiempo que ustedes tendrán para poder responder el examen. Si se pasan de esos 40 minutos, tomen en cuenta que yo cierro el examen y si ustedes todavía se quedan respondiendo, no me llegará a mí. Ya no podrán, el examen se va a quedar en el aire y no tendrán nota. Entonces, por favor, tomen en cuenta y respeten mucho el tiempo. A ver, no tengan miedo, hablen, porque a veces me cuesta ver los mensajes. Bueno, el examen, pues, ahí veremos. Vendrá de todo un poco. Así que ustedes pongan mucha atención. Lo que vemos en clase, pues eso vamos a preguntar. Bueno, entonces, como les explicaba, la semana pasada vimos acerca hablamos acerca de las escuelas, del derecho internacional público. También hablamos acerca de la clasificación de los sujetos del Estado. Ahí perdonen que si no tiene tildes, pero lo hice así rapidito. Entonces, creo que no le había quedado claro. No sé si por acá está el compañero que me hizo la pregunta el día viernes, que ya no me dio por el tiempo, ya no le pude responder, que él tenía dudas acerca de la clasificación vamos a ver, que es por su existencia. ¿Estará acá para poderle explicar? Y si no, le cuenta. Bueno, él me indicaba por qué es que da como ejemplo en esta clasificación de los aparentes, por qué el licenciado Carlos Lario Ochaíta tenía como ejemplo el Vaticano. Pues en los sujetos aparentes, esta clasificación indica que son aquellos cuya situación jurídica no es clara desde el punto de vista de la soberanía, más que todo debido a sus fines. Pues vean, acá nos da como ejemplo el Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano es un estado. Ustedes dirán, bueno, pero si el Vaticano se encuentra en el país de Italia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es un estado? Pues, si bien es cierto, la convención, el convenio, perdón, de Montevideo, ahí establece acerca de los sujetos de los sujetos que intervienen en el derecho internacional público, o cuáles son esos requisitos para que pueda ser un Estado. Ahora bien, les explico. Pues el Vaticano funciona de la siguiente manera. El Vaticano es un Estado. ¿Por qué?
porque cuenta con personas o representantes de varios países ahí dentro del Vaticano. No se encuentra únicamente el Papa, sino que también se encuentran representantes, por decirlo así, tipo embajadores de varios países que se encuentran, que forman parte de ese Estado. Lo mismo sucede en por ejemplo, en nuestro país y en el resto de países. El Vaticano tiene sus representantes en los países, tiene su cuerpo diplomático, son parte de. Entonces ustedes dirán, a ver, ¿alguien tiene conocimiento de cómo se le llama a esos representantes del Papa en los otros estados o en los otros países? Son los nuncios apostólicos, licenciada, que de hecho son los decanos diplomáticos acreditados en el país. Ok, pero no van a ser siempre ellos los decanos. Muy bien, Víctor, excelente. Exactamente, son los nuncios apostólicos. Nosotros acá en Guatemala sí contamos con un nuncio apostólico. Pero los decanos, como lo expresaba el compañero Víctor, ellos, ¿cómo lo eligen? Pues el cuerpo diplomático lo va a elegir por el embajador o el que tenga más tiempo en el país. Entonces, el más antiguo es el que va a ser el decano o presidente del cuerpo diplomático en cada uno de los estados o de los países, ¿verdad? Entonces, tal y como lo explicaba Víctor, acá tenemos nuncio, entonces por eso hay varios autores que determinan de que el Vaticano lo ponen como ejemplo, como aparentes. ¿Por qué? Porque tienen todas las características de un estado. Sin embargo, no es un estado como tal que pueda, sí tiene derechos y obligaciones también. ¿Por qué? Porque sí firma convenios con otros países, que en su caso se les llaman consorcios, ¿verdad? Los consorcios son los que firma la sede del Vaticano con otros países. Por ejemplo, acá en Guatemala hubo un tiempo que estuvo vigente un consorcio que fue en 1800, no recuerdo bien el año exacto, perdón, son concordatos, consorcios les estaba diciendo, son concordatos. Entonces, este es un tipo de acuerdo que firma un Estado con la Santa Sede. Ahí en el que van la mayoría de concordatos que firman con los países es para ayuda, por ejemplo, ayuda militar, que se les dé estudios de religiosa a los militares, etcétera, ¿verdad? Todo va a depender del tipo de concordato que esté interesado el país en poder firmar con el Vaticano. Por eso es de que se establece de que el Vaticano es un sujeto del derecho internacional público, ¿verdad? Recuérdense que también ustedes en cursos anteriores y durante la historia que han venido estudiando desde el primer semestre, ahí explicaba en algunos cursos que la Iglesia Católica ha tenido mucho poder en el Estado. No sé si ustedes se recuerdan, si vieron algo de eso en algún curso. ¿O no se recuerdan de nada? Derecho de los pueblos indígenas, cuando leímos La Patria del Criollo. Muy bien. Bueno, pues recuérdense que la Iglesia Católica siempre ha tenido como que el poder, porque en un tiempo podríamos hablar casi acerca de la Edad Media, el Papa tenía como que la facultad o tenía esa potestad de venir y quitar a los reyes de varios países. O sea, él quitaba y ponía y hacía eso. Entonces, en cierta época, la Iglesia Católica llegó a tener mucho poder en tema del derecho internacional. A ver quién levantó la mano. Buenas noches, licenciada, le saluda Marilú. Buenas noches. Yo en algún curso sí vi algo referente a esto. Según recuerdo que
que se hacía mención de que la Iglesia Católica tenía mucho poder y que fue en el gobierno de Justo Rufino Barrios, en donde ya se le dio entrada a las sectas, que son conocidas ahora como todas las iglesias. Esto a manera de restarle poder a la Iglesia Católica. Ok, muchas gracias. Muy bien, buen aporte. Vean, en el tema de esto de la Iglesia Católica viene desde hace años, que como les explicaba, sí tenía mucha injerencia y mucho poder en cuanto a este tema. Como les decía, hubo una época de que el Papa era el que quitaba a los reyes y él decidía a quién poder. Tenía mucha intervención en varios países europeos en este caso. A ver, Yamile. Buenas noches, licenciada. Yemi le saluda. Sí, también que no se nos olvide que era precisamente el Papa quien reclamaba como propia la tierra, ¿verdad? Que la repartición de la tierra la hacía él, porque en representación de Dios era quien distribuía o asignaba las tierras, ¿verdad? Muy bien, gracias por el aporte. Sí, vean, hay tanto que leer acerca ustedes podrán recordar. En otros cursos vieron estos temas en cuanto al tema de la Iglesia Católica, ¿verdad? Cómo es que ellos tenían ese poder. Incluso también el Vaticano tenía el Banco Ambrosiano, que este banco era el que manejaba todo el dinero de todas las ofrendas. Y si ustedes pueden verificar ahí en San Google, pueden buscar todos los concordatos de los países que ha firmado la Santa Sede con otros países, con varios países. Ahí hay muchos países que han firmado varios concordatos de tipo de, como les decía, de darles ese servicio de enfermería, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ha tenido mucha injerencia la Iglesia Católica, pero es por eso que varios autores denominan que el Vaticano es un sujeto de derecho internacional público, aparente, porque aparentemente tiene todas las características de un Estado. Por ejemplo, para poderlos fundamentar, se puede indicar que tienen individualidad propia, tienen acción independiente, es universal porque van a tener en la mayoría de países su representante, también es organizado, concluye también tratados que, como les indicaba, llamados concordatos, ¿verdad? Y tiene también el derecho a legislación. Entonces, por eso es de que se indica que este es un sujeto del derecho internacional público sui generis, ¿verdad? Único. Que acá ustedes lo van a encontrar en el libro como otros sujetos del derecho internacional, porque no solo está el Vaticano, sino que también aparece la Orden de Malta y varios grupos beligerantes. Ahora bien, yo les pregunto, ¿ustedes ya están claros en cuanto a esta clasificación de los sujetos del Estado para poder ya entrar a una definición del Estado de Estado? Ya vimos por sus acciones cuál es la clasificación, que contiene derechos y también va a contener obligaciones. Por su admisión, que son ordinarios admitidos, por su actividad, activos y pasivos. Ahora bien, yo les voy a hacer una pregunta. Dentro de esta clasificación, ¿en cuál podrían encuadrar ustedes a Puerto Rico? Libre asociado, ¿no? ¿En qué clasificación? Por su admisión. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo toma como parte de su territorio y se admite como parte de Estados Unidos. Por su admisión, dices tú. A ver, ¿quién más?
A ver, Sergio Estuardo. Buenas tardes, licenciada. Yo pienso de que podría ser de capacidad limitada por su capacidad, porque tengo entendido que ellos tienen ciertos derechos que no tienen en otro, ¿cómo se llama? Con los estados propios de Estados Unidos, como una capacidad limitada, pienso yo. Muy bien. Gracias, Sergio. ¿Quién más? Excelente, Sergio. Lotería, Sergio. Muy bien, exacto. A Puerto Rico lo podemos ubicar dentro de la división de la capacidad limitada. ¿Por qué? Porque tal y como lo indicaba el compañero, ellos están limitados. Ellos pertenecen al país de Estados Unidos. Es como un estado que pertenece a Estados Unidos. Si bien es cierto, tiene su gobernador, que es el que los dirige, tal y como el resto de estados, pero el presidente de Puerto Rico es el presidente de Estados Unidos. Entonces, este país de Puerto Rico tiene limitada su soberanía, se encuentra limitado en su ejercicio. Por eso es de que ellos pertenecen y le han confiado su representación a terceros estados, como lo indica esa definición, que en este caso sería a Estados Unidos, ¿verdad? Puerto Rico. Buen ejercicio les hice. Pregunta de examen, jóvenes. Bueno, y así sucede con otros tipos de países que ustedes ahí podrán ir identificándolos, ¿verdad? Ya vieron algunos que son de que, por ejemplo, los admitidos son los que la comunidad internacional admitió. Ahora bien, por ejemplo, los sujetos permanentes, acá indica de que son aquellos cuya vida es constante, son permanentes, o sea, no es por un tiempo limitado como los transitorios, que los transitorios ahí mismo lo indican, que es una situación jurídica internacional temporal, como por ejemplo los grupos beligerantes o los grupos insurgentes. ¿Y qué son los grupos beligerantes? Pues los grupos beligerantes son los que existen dentro de un conflicto armado de carácter general, en el cual son reconocidos por otros países. Como por ejemplo, acá cuando se dio lo de la guerrilla, ellos eran un grupo beligerante. ¿Por qué? Porque los otros países lo conocieron como tal, le dieron esa denominación, lo reconocieron. Mientras que en los grupos insurgentes, no. Acá puede existir un conflicto, pero si existe un grupo y no es reconocido por los otros países, pues por eso se llaman los grupos insurgentes. ¿Ya ven qué interesante es toda esta clasificación para poder llegar a determinar a la definición de lo que es el Estado en sí? ¿Cuáles son esos sujetos, en realidad, los sujetos del derecho internacional público como tal? Pues como primer punto ya vimos acerca de esa clasificación, cómo es de que ustedes pueden ir determinando si es un estado o no es un estado, ¿verdad? Entonces, el estado, en conclusión, podemos indicar que es el sujeto más importante del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque tal y como lo indica la Convención de Montevideo de 1933, Convención de Montevideo de 1933, acá establece cuáles son los elementos importantes para poder determinar un Estado. Y esto ustedes ya lo vieron en teoría del Estado. Como primer punto tenemos El reconocimiento por parte de la organización de la ONU, licenciada. Como primer punto debería ser una población permanente. Muy bien. ¿Alguien más?
aparte de tener esa capacidad para poder ser reconocidos por otros estados, tal y como lo indicaba Sergio, también existe el otro elemento, como lo indicaba Ethel, debe de existir una población, también debe de existir un ¿qué? Un territorio y también un gobierno que tenga esa capacidad de poder gobernar. A ver, Sergio. Me entra un poco de duda de esa parte, licenciada, porque le pongo, por ejemplo, el conflicto de Israel-Palestina. Está en esa fase del reconocimiento internacional. Ellos tienen el territorio, tienen la población, tienen el gobierno propio, pero no tienen el reconocimiento internacional y eso les hace a ellos el que no sean reconocidos como una nación. Necesitan los votos de Naciones Unidas para poderlo hacer. Por eso es de que está la clasificación que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Se recuerdan que veíamos ahí algunas características o algunos sujetos de los cuales tienen similitudes de poder ser identificados por otros países y por otros no? Entonces, tal y como tú lo decías, vean, acá en la historia o durante la historia han ido surgiendo muchos países, de los cuales aún están en proceso de ser reconocidos como estados ante la Organización de Naciones Unidas, o bien todavía hay otros países que se encuentran bajo el poder de las Naciones Unidas, que se le puede llamar como el usufructo, que ellos tienen ese usufructo de esos países. ¿Por qué? Porque todavía no se han como independizado por X motivo, ¿verdad? A ver, Michael. Buenas tardes, licenciada. La soberanía también forma parte de los elementos del Estado, ¿no? La soberanía. Sí, tengo la duda, no sé si formaría parte. Pues dímelo tú ya viste la clase. ¿Qué te enseñaron en teoría del Estado? Sí, yo recuerdo que por el tema de las tomas de decisiones, ¿verdad? El Estado entra a tener un poco de autonomía y porque, obvio, no puede otro Estado tomar decisiones por otro, pues, aunque sí ya por lo menos vimos el ejemplo que daba de Puerto Rico, creo yo, ¿verdad? Pero en algunos casos consideraría yo que sí entraría como elemento del Estado. La soberanía. Sí, por supuesto, tienen que tener esa soberanía. Pero como les indicaba en la convención de Montevideo, no sé si ustedes ahí la pueden observar, establece, ahí da los requisitos para que puedan tener para poder determinar o definir un estado, los elementos. Se los iba a poner en pantalla, pero lo perdí. No lo encuentro. Ustedes ahí podrán verlo. Pero bien, entonces, el Estado es el sujeto más importante del derecho internacional público, el cual debe de contener todos los requisitos que establece la Convención de Montevideo de 1933, que son el territorio, la población, el gobierno. O sea, el gobierno, ¿por qué? Porque debe de tener la capacidad para gobernar. Y la capacidad que tiene el Estado también o el gobierno de tener esa relación con otros estados. Por eso, no sé si alguien la tiene a la mano ahí, que él pueda leer, creo que es el artículo número 1. En el libro, licenciada, en la página 61, menciona sobre la 7ª Conferencia Interamericana que fue en Montevideo en diciembre de 1933, y menciona que el artículo 1, el Estado como sujeto, persona de derecho internacional, debe poseer las siguientes calificaciones: A, una población permanente; B, un territorio definido; C, un gobierno; y D, capacidad para establecer relaciones con otros estados. Según el Tribunal Arbitral Mixto Germano-Polaco, un estado
un Estado existe tan solo a condición de poseer un territorio, una población que habite dicho territorio y un poder político que se ejerza sobre la población y el territorio. Muy bien, gracias. Exactamente, ahí lo establece, ¿verdad? 61, dijiste. Sí, mi libro es en la página 61 porque es la 10ª edición. Yo creo que es un poquito más nuevo. Sí, sí es más nuevo porque no tengo eso. Yo en la 61 tengo los derechos humanos de primera generación. Sí, este es un poquito más nuevo. En la página 61 están los elementos del Estado. ¿Cómo es eso que tú tenés más nuevo? ¿Qué hiciste? Claro. No, pero sí, como recuérdense que cada vez van haciendo ediciones, van ampliando más los libros, los van actualizando, ¿verdad? Pero ahí en la Convención de Montevideo, ahí establece, tal y como lo indicaba la compañera, ¿verdad? Ahí está el territorio, los elementos muy esenciales para poder determinar lo que es el Estado. Entonces, este sería el primer sujeto principal del derecho internacional público. Como segundo punto, tendríamos los organismos u organizaciones internacionales. Pues de todas estas clasificaciones que ya vimos, también existen entidades, como les decía, u organizaciones internacionales gubernamentales, que también deben de tener derechos y obligaciones internacionales. Como por ejemplo, existen algunos organismos u organizaciones como lo es la ONU, que es la que emite las resoluciones y recomendaciones cuya observancia deviene casi obligatoria a juzgar y para ponerlo en práctica, ¿verdad? También existe el Consejo de Seguridad que tiene facultad para imponer sanciones de alcance internacional. Entonces, a eso se refiere este tipo de organizaciones, organismos u organizaciones internacionales. Y ustedes van a encontrar más el Consejo de Seguridad, que este es el que tiene la facultad para imponer sanciones de alcance internacional y a veces hasta para tomar alguna acción internacional. También tenemos de las organizaciones que adoptan instrumentos con el carácter de tratados multilaterales de observancia universal también. De ahí es de que viene la experiencia y la realidad internacional que confirman dichos organismos u organizaciones que sí son sujetos del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque para poder ser sujetos del derecho internacional público debemos de tener derechos y obligaciones, ¿verdad? Poder crear, ser sujeto activo y poder ser sujeto pasivo. Ahora bien, como tercer punto tenemos el individuo. Acá es donde entramos nosotros, pero en materia de derechos humanos, recuérdense. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos sujetos del derecho internacional público, pero no de manera inmediata o bien podríamos decir que es excepcional, pero somos los sujetos, el individuo es el sujeto pasivo, porque solo va a tener va a poder tener se me fue la palabra, esos derechos que podemos ir a hacer valer ante entes internacionales. Pero nosotros como individuos no podemos crear alguna ley, no podemos firmar algún tratado o convenio internacional. No sé si me explico, si ven ahí la diferencia que tiene el sujeto principal del derecho internacional público, que es el Estado en sí, a comparación del individuo, que acá nosotros somos sujetos pasivos, mientras que el Estado es un sujeto activo, pero a la vez también es un sujeto pasivo, ¿verdad? Porque también puede crear esas normas, puede firmar esos convenios o tratados internacionales, pero asimismo también tiene esa personalidad para poder ir a ejercer esos derechos ante órganos internacionales cuando se trata del territorio nacional. ¿Me explico? Ahora bien, nosotros como individuos sí somos
sujetos del derecho internacional público, pero únicamente en materia de derechos humanos. Y acá es donde entra una serie de... Acá es donde ustedes se recuerdan el curso de derechos humanos. ¿Lo recibieron? ¿Lo pasaron de día o lo pasaron de noche? Sí, lo pasamos, licenciada. Pero sí se recuerdan de ese curso. Sí, licenciada. A ver, cuéntenme, ¿qué vieron ahí en derechos humanos? Pues vimos, licenciada, los convenios Principalmente internacionales. todo lo de la... Perdón, Sabdi. Después, primero Sergio y luego Sabdi. No, que hable Sandy, después hablo yo, licenciada, le cedo la palabra. Ok, gracias, Sergio. ¿Sí, Sabdi? Perdón, creo que mi internet está mal y tal vez por eso se escuchó que hablé después. No tengas pena. Cuéntame. Iba a decir que vimos, en mi caso principalmente, lo relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, y cómo el Estado puede ser condenado por violaciones a los derechos humanos. Muy bien, gracias. Ahora sí, Sergio. También, licenciada, la clasificación de los derechos humanos, cómo podían ser clasificados, primarios, etcétera, etcétera, etcétera. Los tratados y convenios internacionales y cómo se llama, derechos de primera generación y derechos de segunda generación, perdón, ya lo estaba cambiando, Okay. para agregar un poco. Ok, muy bien, gracias, Sergio. O sea que ustedes ya saben eso, ¿verdad? Esto es un repaso, lo que vamos a dar sinceramente acerca de todos esos derechos de la primera generación, la segunda y la tercera generación, ¿verdad? Porque como les digo, esto es bien importante. Si ustedes se dan cuenta, el derecho internacional público a veces no lo toman tan en serio, pero es tan amplio y es tan importante, porque si se dan cuenta, acá tenemos, todo va de la mano. O sea, se dan cuenta, tenemos teoría del Estado, de lo que ustedes vieron en ese curso. También podemos concatenar lo de el curso de constitucional. ¿Por qué? Porque van de la mano. Asimismo, también el de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en derechos humanos ahí es donde ustedes van a ver un poco acerca de la historia de todos los documentos que surgieron y que sirvieron para poder crear la constitución política, que eso ustedes lo tendrían que ver en Constitucional 1, ¿verdad? Pero a veces por el tiempo no da el tiempo, valga la redundancia, no, como que no da ese espacio o no alcanza el tiempo para poder explicarlo. Pero acá es donde vamos a ver todo eso, en estos derechos del individuo, que son específicamente los derechos humanos. Hoy en día, los individuos tienen derechos en el ámbito internacional, y a dicho efecto entendemos los contenidos como, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. En algunos casos pueden acudir también a foros internacionales para hacer valer esos derechos que se sienten o que se sienten agraviados. Como por ejemplo, se puede acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en Europa. En Europa ellos tienen la Convención Europea, que es el Consejo de Europa, al aceptar la Convención Europea de Derechos Humanos. Ellos tienen específicamente ese tribunal para esa área, mientras que nosotros formamos parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es ahí donde ustedes, al momento de buscar los casos, cuando les hablaba acerca de la Corte Internacional de Justicia, ahí les aparecía desglosado un montón de casos que se han visto, pero que se han llegado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Como les explicaba anteriormente, siempre se debe de agotar todas las vías para poder llegar allá, ¿verdad? Entonces, en otros casos, se ha pedido a los individuos que cuentan sobre su conducta en tribunales internacionales, como por ejemplo, también está el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente en Japón, en los que se juzgó a personas por crímenes contra la humanidad, crímenes contra la paz y el genocidio. Asimismo, se ha impuesto al individuo deberes internacionales, por los cuales deben de asumir también esa responsabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Guatemala hemos tenido también sentencias condenatorias por lesa humanidad, todos esos derechos que más adelante los vamos a ir viendo, que es lo que ustedes ya vieron en ese curso de derechos humanos, ¿verdad? Esa clasificación. Pues como les indicaba, la responsabilidad internacional, como en tales casos de la piratería, la trata de blancas, el narcotráfico, la responsabilidad por rupturas internacional de cables marinos. Entonces, es así que el individuo forma parte del derecho internacional público. Aún así, cuando lo podamos también calificar como un sujeto sui generis, ¿verdad? Estas circunstancias ha dado lugar a la formación que el derecho internacional sobre los derechos humanos, que en ninguna forma ustedes deben de confundir el derecho internacional humanitario, ya que el derecho internacional sobre los derechos humanos, se aplica en tiempos de paz, mientras que el derecho internacional humanitario, se aplica en tiempos de guerra, ¿verdad? Entonces, esto sería acerca de los sujetos del derecho internacional del individuo en materia de derechos humanos. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la materia de los derechos humanos. Es acá donde nacen junto con las personas y lo acompañan en toda la trayectoria de la existencia del hombre. Antes, la mayoría de autores y en la Constitución, las primeras constituciones y los instrumentos siempre establecían al hombre, indicaban, ¿verdad? O al individuo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, pues ya se nos fue dando espacio a nosotros, a las mujeres también, ¿verdad? Para poder ya hacer esa clasificación. No sé si ustedes se recuerdan, pero una de las primeras constituciones que se dio acá en Guatemala, al hacer énfasis acerca de la mayoría de edad, hacía énfasis únicamente a los hombres mayores de 21 años. O sea, de que solo los hombres eran los que podían ejercer derechos y podían tener obligaciones, ¿verdad? Sin embargo, ya con el transcurso del tiempo y conforme la última constitución, pues ya se le dio intervención a ver cómo dice la constitución, a ver si la tienen ahí a la mano. A ver si la han leído. ¿Qué artículo, licenciada? A las personas. El artículo 1 se refiere a la protección de las personas, ¿verdad? Que el Estado es el que tiene que garantizar a todas las personas. Pero en constituciones anteriores únicamente se refería a los hombres. Igual para lo de la mayoría de edad, que era de 21 años, también para poder ejercer el derecho al voto, únicamente podían los hombres, imagínense. Solo los hombres podían ejercer ese derecho, mientras que las mujeres no. Y así conforme va avanzando, como ustedes saben que el derecho es bien cambiante, es de que ya quedó establecido ahí de que también tienen derechos los hombres y las mujeres para poder ejercer el voto. Y también como quedó establecido que la mayoría de edad es de los 18 años, hasta los 18 años. Bueno, entonces, para poder tener las características en materia de derechos humanos,
de conformidad con lo que ha resuelto la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos celebrada en Viena en el mes de junio de 1993, los derechos humanos gozan de las siguientes características, que son universalidad, independencia, indivisibilidad e interrelación. Por consiguiente, todos los estados deben de tratar los derechos humanos de manera global, justa y equitativa, en pie de la igualdad y con la misma urgencia. Y todos los estados, sea cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, también tienen el deber de promover todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales. Por eso es de que en la pirámide de Kelsen, nosotros siempre colocamos todos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos a la par de nuestra Constitución, porque no puede estar ni arriba ni abajo, sino que debe de estar a la par, en el mismo nivel. A ver, Ethel. Perdone, licenciada, ¿podría repetirlos? Universalidad, independencia. Sí, con gusto. Universalidad, independencia, indivisibilidad e interrelación. Estas son las características de las cuales gozan los derechos humanos. Entonces, de esas características deviene de que todos los estados deben de tratar los derechos de manera global, tal y como se los explicaba, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros acá, todos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos van a estar al nivel de la Constitución. Ni arriba ni abajo, sino que tienen que estar a la par, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda por el momento. ¿Alguna duda? Sí, Ronnie. Gracias, licenciada. No es por cuestión de entrar en contradicción. En algunas otras clases hemos tenido la oportunidad de discutir ese tema de las leyes o normativas que se aprueban o convenciones internacionales que se firman en materia de derechos humanos. Algunos mencionan que debe estar a la par de la Constitución, algunos inclusive se han dicho que están arriba de la Constitución, pero cuando el organismo legislativo ratifica esos convenios, no estarán por debajo de la Constitución, toda vez que la Constitución en el artículo 171 le da esa potestad al Congreso. Solo es duda, no es cuestión, porque realmente son varias las posturas. Ok, gracias, Ron. Gracias a usted, licenciada. A ver, Sergio. Yo lo que iba a decir era de que la postura que yo conocía al respecto de los derechos humanos era de que ¿cómo se llama? No están por arriba de la Constitución, sino están a nivel de la Constitución, porque por teoría la Constitución es la norma más alta jerárquica del derecho en cada país, de la Carta Magna, como le llaman en algunos países. Y lo que pasa es que se pueden, los derechos humanos que la Constitución no tiene bien, no tiene bien especificados en esa línea, y esos amplían o dan más derechos sobre esa misma base que no contradigan la Constitución, claro está. Entonces, los absorbe y están por arriba de las leyes ordinarias, no directamente de la Constitución específica, pero no sé si estaré en lo correcto, licenciada. Ok, gracias, Sergio. ¿Alguien más que quiera hablar? A ver, Jorge. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Considero que depende de la problemática que esté sucediendo en el sentido si defienden los derechos humanos, esté sobre la Constitución, o a menos de que sea algo particular, dependiendo del caso. Es mi opinión. Ok, gracias, Jorge. Pues vean, les explico. Acá, como lo expresaba, la opinión que tiene Ronnie, él tal vez lo interpreta es de que la Constitución propia es la que le da la facultad al organismo legislativo
para poder ratificar estos convenios, ¿verdad? Sin embargo, esta pirámide nos sirve a nosotros para el momento. Recuérdense que ahí tú te estás enfocando en cuanto a las atribuciones, pero recuérdense que la Constitución está dividida. Ustedes ya saben esa clasificación, ¿verdad? Donde encontramos todos los derechos individuales, colectivos y toda la parte orgánica, dogmática y pragmática, ¿verdad? Que tiene la Constitución. Ahora bien, el tema acá, cuando hablamos acerca de derechos humanos o la jerarquía, es para poder implementar esos derechos a nosotros como individuos. ¿Cuáles son los derechos que nos garantizan a nosotros, verdad? Entonces, ¿qué norma es la que contiene o la que establece todos los derechos y obligaciones que nosotros podemos contener? Pues por supuesto, es la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Como Sergio lo decía, en otros países le denominan Carta Magna. Algunos autores también le denominan Carta Magna, que eso no es lo correcto denominarla. Carta Magna. ¿Por qué? Porque si estamos hablando acerca de la Carta Magna, ustedes ahorita podrán recordar de la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener bien clara la clasificación. ¿Qué es lo que nos da esos derechos y obligaciones que nosotros podemos tener? La Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, los convenios o tratados internacionales en materia de derechos humanos van a estar a la par de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque acá es donde nos establece a nosotros todos los derechos y obligaciones y también en esos tratados. Entonces, por eso no podemos decir de que le vamos a dar prioridad a los tratados y convenios internacionales, porque no se puede. No se puede porque nuestra norma interna es nuestra Constitución política, ¿verdad? Tampoco podemos decir de que está abajo, porque son derechos, los tratados en materia de derechos humanos son derechos son derechos que nos van a regir a nosotros como individuos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que tienen que estar a la par. No sé si me explico. Esa es mi opinión. Ese es mi criterio. Pues ustedes tendrán su opinión en cuanto a indicar si la Constitución, todos los convenios en materia de derechos humanos puede estar abajo. Yo me quedo con el criterio de que está a la par, ¿verdad? Ronnie indicaba, pero si es la Constitución la que le está dando la facultad al organismo legislativo para poder celebrar esos convenios, sí, pero es una función, es una atribución que la Constitución les está delegando a ellos. No sé si me explico. A ver, Sergio. Iba a colocar un ejemplo cabalmente en ese tema que usted menciona. Por ejemplo, el caso de los derechos de la juventud. El convenio de los derechos, el tratado, perdón, de los derechos de la juventud no ha sido ratificado por el Congreso de la República, porque dentro de la normativa que tiene ese tratado, colocan la juventud alrededor de los 24 y 25 años. Entonces, no puede la Constitución aceptar que la juventud llega hasta los 25 años, porque a la juventud, a los jóvenes no se les puede culpar, en este caso, por violaciones a las leyes. Y la Constitución de nosotros establece que hasta los 18 años nosotros somos capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones y de poder ser encarcelados y todas las demás situaciones por violaciones a las normas. Y cabalmente ese tratado, esa es la razón específica por la que la Comisión de Derechos Humanos no le ha dado aún la ratificación, porque dentro de cada convenio firmado hay algo que se le da la potestad a cada estado de poder sancionar, se le llama. No me recuerdo si la palabra correcta es sancionar,
o es protestar, yo creo que es protestar el término que se utiliza. Yo puedo protestar cierta parte de cada convenio, cuando el convenio me da la potestad de poder protestar sobre ese espacio específico. Y cuando el Estado protesta, esa parte quiere decir de que esa parte no aplica en su país. Aplica el convenio en su totalidad, menos la parte protestada. ¿Ya? Ok, gracias, Sergio. Sí, vean, muy buen caso, muy buena exposición, muy buen ejemplo, Sergio, el que acabas de indicar. Sin embargo, no específicamente tienen que tener 18 años para poder, si alguien cometió un delito, ¿verdad? Porque recuérdense que para eso están los juzgados de niñez y adolescencia, que cuando las personas menores que cometen un delito también pueden ser sancionados, y por eso es de que existe estas cárcel para menores de niñez y adolescencia, ¿verdad? Para que puedan ahí ser como que ay, se me fue la palabrita. Bueno, en fin, de que para eso están estos juzgados de niñez y adolescencia, porque también, a pesar de que, si bien es cierto, la Constitución dice de que es clara en cuanto a que podemos contraer derechos y obligaciones a la mayoría de edad en ciertas cosas, pero eso no exime a un menor de edad de que si cometió un delito, de que no pueda ser sancionado o no pueda ser tipificada esa actitud de un menor de edad. Por eso es de que existe la ley de niñez y adolescencia, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo un poco claro en cuanto a eso, pero muy buen ejemplo, Sergio, porque acá eso estaría contraviniendo la constitución de nuestra constitución política en cuanto a ese tratado de la juventud, ¿verdad? Entonces sí habría mucha contradicción en cuanto a ese tratado. Y me imagino de que así hay muchos tratados que todavía no han sido ratificados. ¿Por qué? Porque contravienen esas normas. Y recuérdense que también al momento de poder ratificar un tratado, un convenio, también debe de verificarse o establecerse de qué manera o qué leyes van a poderse implementar. No es solamente así, ¿verdad? De que ya van a firmar un tratado o ratificarlo y así quedó, sino que hay que ver qué normas también van a regular o qué normas se pueden crear para ir desarrollando esos tratados y convenios internacionales. ¿Tienen alguna duda? No sé, Ronnie, si quedó claro o no compartes nuestra opinión. Definitivamente sí, licenciada, muchas gracias por la aclaración. Considero que sí, no es que comparta la opinión, sino que entiendo el punto de vista en que lo está explicando ahora, que lo está viendo desde la recompilación de aquellos derechos que la Constitución no aglutina por cuestión de que en su momento no los contemplaron y por supuesto se van agregando en materia de derechos humanos. Por supuesto yo lo estaba viendo desde la aprobación administrativa de los convenios internacionales. Por cuestión de mi trabajo he visto algunos y los he analizado, y cuando hago ese análisis específico, si vemos que si no va el ok del Congreso de la República, no nace a la vida jurídica y no tiene fuerza de ley ese convenio o tratado internacional, indistintamente la materia que sea. Pero sí me queda bastante claro, le agradezco bastante. Ok, de nada. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy y vamos a continuar el día viernes. Ahí les di pincelazos de lo que tienen que estudiar, así que empiecen a estudiar porque ya se aproximan, ¿verdad? Entonces les deseo una feliz noche, que descansen y nos vemos el día viernes.